es doblar el cuadrado por su mitad. Abrimos y comprobamos que nos han quedado dos rectángulos. El siguiente paso es doblar cada uno de estos rectángulos por sus mitades. Una mitad y ahora vamos con esta. Nos queda un rectángulo. El siguiente paso que tenemos que hacer es doblar este rectángulo por su mitad. Al hacerlo, comprobamos que nos han quedado dos cuadrados, uno y otro. Lo que tenemos que hacer ahora es elegir uno de estos dos cuadrados. Yo voy a elegir este y doblar este cuadrado por sus diagonales, así. Llevamos este lado sobre este. Esta diagonal y llevamos este lado sobre esta línea central. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado, hacemos esta diagonal. Llevamos este lado sobre este. Haciendo esto, hemos conseguido crear las dos diagonales de este cuadrado. El siguiente paso que tenemos que hacer es darle la vuelta a nuestro papel y observamos en este cuadrado las dos diagonales y lo que tenemos que hacer ahora es doblar este cuadrado por su mitad, llevando este lado sobre este, así. Hemos llevado este lado sobre este y lo hemos doblado por su mitad. ¿Vale? Volvemos a darle la vuelta al papel y lo que tenemos que hacer ahora es pulsar el botón mágico que es este. Pulsamos y al hacerlo observamos que se levantan estos laterales. ¿Qué tenemos que hacer? Con estos dedos cogemos los laterales y los empujamos hacia el centro y hacia abajo. Con estos dedos intentamos juntar los dedos y a la vez que juntamos empujamos hacia abajo, así. Y vemos que nos queda un triángulo. Con esta parte de aquí arriba metemos el dedo hasta el vértice y aplanamos para que nos quede la misma forma de triángulo que tenemos abajo, así. De esta manera, si observamos la figura, tenemos una pestañita por aquí y otra pestañita por aquí. El siguiente paso es coger esta puntita y llevarla aproximadamente por aquí. Hemos llevado esta pestañita más o menos por aquí y hacemos lo mismo con esta que tenemos aquí. Hemos llevado esta pestaña
hasta aquí, más o menos a la misma altura que la otra. Aplanamos bien y el siguiente paso es, teníamos aquí el otro cuadrado, lo tenemos que doblar por la mitad. Lo doblamos por la mitad. Y el último paso es este rectángulo que tenemos aquí, doblarlo también un poquito más allá de la mitad. Que nos salga este lado un poquito por fuera de este. ¿Veis? Nos sale este lado por fuera de este. Una vez que lo tenemos así, le damos un poquito de fuelle y ya tendríamos nuestra rama de mandarina.